Y en este mismo ambiente de entusiasmo, de alegría y celebración, recibamos con un caluroso aplauso a todos los amigos y hermanos que nos puedan estar escuchando. Somos la iglesia Casa del Dios Altísimo, la iglesia más feliz. Escucha este ambiente de gozo, de alegría, de celebración. Nadie me puede decir que lo mejor está allá afuera si lo mejor está aquí adentro. El mejor momento que usted puede pasar es precisamente en la presencia del Señor. Continuamos la serie que le hemos titulado Simplemente Gracias. Y hoy quiero compartir el tema Necesito agradecerte. Y mire la expresión que estoy utilizando como tema para este mensaje. Necesito agradecerte. Estamos diciendo que yo tengo la necesidad de decirte ¿qué? Gracias. La necesidad de decirte gracias. Yo creo que en la medida en que uno va avanzando en el Señor, creo que todos nosotros hemos cometido no errores, horrores. Y hace mucho tiempo atrás, mientras yo estaba preparando esta serie, yo me di cuenta que uno de los errores más grandes que yo cometía, y que creo que en términos generales dentro de la iglesia se comete, es el asunto de no verme en la necesidad de agradecerte. No estoy hablando de dar gracias a Dios, estoy hablando de darle gracias al prójimo, de darte gracias a ti, a quien sea. Por eso es que quiero hablarles a ustedes en esta noche de la necesidad de agradecer a nuestro prójimo. Y lo primero que quiero comenzar a decirte en esta noche es que nadie puede agradecer si no sabe reconocer. Y cuando hablo de reconocer, estoy hablando de mostrar este agradecimiento por algún bien o algún favor que yo he recibido. Y típicamente ese bien o ese favor que yo he recibido es inmerecido. Son muy pocas las ocasiones en las cuales nos merecemos aquellas cosas que nos han dado. Y por eso es muy importante que si usted va a comenzar a experimentar la necesidad de agradecer, debe de entender que si yo no aprendo a reconocer, yo no voy a poder agradecer. Y ese reconocimiento no es otra cosa que ejercitar mis 5 sentidos y el sexto sentido que le podemos llamar, que es el sentido de nuestro espíritu o de nuestra alma. Tenemos que aprender a ejercitar esos sentidos de la forma más eficiente posible. Si yo no lo hago, téngalo por seguro que voy a vivir uno de los mayores estragos en mi vida emocional. Y no solamente en mi vida emocional, sino también en mi vida relacional. Lamentablemente la ingratitud siempre logra imponerse sobre nuestra sobre nuestra gratitud. Debido a que siempre nos esforzamos más por vivir a nuestra manera y no a la manera de Dios precisamente. Inclusive, nosotros no prestamos atención a lo que se hace por nosotros. Damos por sentado que lo que nos está sucediendo o lo que nos están dando, me lo merezco. Y que eso tiene que llegar prácticamente como por ley y por mandato. Pero quiero recordarte algo que te había dicho acerca de lo que es ingratitud. Y definí la palabra ingratitud como un descuido sensorial del espíritu, del alma y del cuerpo. Y te dije que este descuido sensorial del espíritu, del alma y del cuerpo no es otra cosa que estos 3 elementos están totalmente desalineados. No hay una sincronización entre ellos. ¿Como resultado de qué? Como resultado de nuestro orgullo. Y ese orgullo no es otra cosa que arrogancia. Arrogancia que les he dicho que la he definido como aquella expresión en la cual yo pienso que a mí no me puede estar pasando esto, porque me creo ser mejor que cualquier otra persona. A otro le puede dar enfermedad menos a mí.
A otros le pueden salir las cosas mal, menos a mí. Y automáticamente pienso que esto a mí no me puede estar pasando y que porque soy yo no me lo merezco. Cualquier persona se lo merece, menos yo. Y la ingratitud, como te dije, viene por nuestro orgullo, por nuestra indiferencia y por nuestro olvido. Típicamente una persona que es ingrata tiende a olvidar las cosas fácilmente. Un día dio gracias y se le olvidó que debía de tener como que un poquito más de expresión de gratitud, no por un día, sino por 2 semanas, un mes, 3 meses, y automáticamente lo hizo 2 veces y ya se olvidó. Fue el caso de lo que pasó con los 10 leprosos. Los 10 fueron sanos, pero solo uno regresó. ¿Para qué? Para dar gracias. Los otros 9 se les olvidó regresar para decir ¿qué? Gracias. Y eso también sucede en la iglesia. ¿Por qué? Porque la ingratitud produce en nosotros 2 males muy desastrosos. El primero de ellos es apatía. Y cuando hablo de apatía, estoy hablando de este descuido sensorial que tengo yo. En otras palabras, pase lo que pase a mi alrededor, yo no siento absolutamente nada que no tenga que ver con ¿quién? Conmigo. Si te pasó a ti, no importa. Ahora si me pasó a mí, todo el mundo tiene que saber, todo el mundo se tiene que dar cuenta y todo el mundo tiene que paralizarse porque a mí me está pasando algo. Ese es el primer mal que nosotros desarrollamos cuando vivimos ¿en qué? En ingratitud. El segundo mal que nosotros desarrollamos se llama insensibilidad. Y cuando hablo de insensibilidad estoy hablando de esta falta de ¿qué? De compasión. Si algo distingue el corazón de Jesús, se llama compasión. La Biblia dice que veía las multitudes y se compadecía de ellos. Otras versiones dicen que él era movido a misericordia. Pero cuando hablamos de insensibilidad, repito, estamos hablando de una falta de ¿qué? De compasión, de humanidad o de ternura. Estamos diciendo en otras palabras que una persona que es insensible es una persona ingrata. Quiero que mires a la persona que está a tu lado y le vas a decir: si me pasa algo y no lo sientes, quiero decirte que eres un ingrato. Espérate un momento, pastor. Que yo soy ingrato porque te pasó algo a ti y yo no hice nada. Lo vas a ver. Lo vas a ver. El ingrato se distingue por 3 cosas. 1, porque es ciego. ¿Cómo que es ciego? ¿Cómo que el ingrato es ciego? Sí, porque el ingrato nunca ve lo que tiene que ver. ¿Y de qué estamos hablando? Es que el ingrato siempre ve lo malo, pero nunca ve lo bueno. Por lo tanto, estos efectos de la ingratitud, que el primero que te estoy mencionando es la ceguera, pudiéramos decir que es una ceguera que selectiva. Yo escojo ser ciego para ver lo bueno, pero para ver lo malo lo puedo identificar en un avión a 40,000 pies de altura, sin ningún problema. Y puedo detectar dónde está ubicado, sin GPS ni nada. Segundo, ¿qué sucede? Se produce en nosotros sordera. Suele suceder que cuando nosotros desarrollamos la ingratitud, como que dejamos de escuchar lo que tenemos que escuchar. Y por favor, quiero que escriba por ahí. Yo sé que esto te va a doler un poquito, a mí me dolió cuando lo escribí. Y es que cuando una persona comienza a vivir en ingratitud, ya no le gusta escuchar instrucciones. Y eso es un serio problema, porque una persona que vive en gratitud, si algo busca, es seguir la instrucción, porque gracias a la instrucción, él o ella ha logrado lo que ha logrado. Ha obtenido lo que ha obtenido. Te estoy diciendo que esa sordera selectiva también es mostrar una falta de atención precisamente a lo correcto. O sea, no escucho lo correcto. Donde hay chisme, ahí está mi oído parado.
Donde hay crítica, ahí está mi oído parado. Donde hay juicio, ahí está mi oído parado. Pero donde se está hablando de una buena noticia, donde se está hablando de milagros, donde se está hablando de bendiciones, eso como que no lo escucho. Eso que están hablando por ahí, no, es más, ni me enteré. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado eso, ¿verdad? Porque me relaciono con la gente a menudo. Que hay gente que sabe todos los detalles de tu desgracia. No sé cómo, porque ellos saben todos los detalles de tu desgracia, pero nunca se dan por enterados de tus bendiciones. Te voy a dar la respuesta. Son dos respuestas. La primera, que esa persona está demasiado interesada en ti, que quiere ser tú, pero no se atreve a decírtelo. Y la segunda, que tú seas tan inocente que no te des cuenta que tú eres tu peor enemigo. Le das todos los elementos necesarios a una persona para autodestruirte. Santo, mira a la persona que está saliendo, yo creo que te están hablando a ti. Dígaselo. Yo creo que te están... Bien. Número 3. ¿Qué efecto hay cuando yo soy ingrato? Te dije que nosotros olvidamos. Y es que precisamente en el olvido nosotros no recordamos hacer lo que exigimos en los demás. Por ejemplo, siempre le pido a la gente que me respete, pero a mí se me olvida respetar. Le exijo a la gente que me ame, pero a mí se me olvida demostrar amor. ¿Y por qué somos así? ¿Por qué? Perdemos la responsabilidad de agradecer precisamente por la costumbre de recibir cosas buenas. Escucha lo que te voy a decir, estas son palabras mayores las que voy a hablar. La bendición de Dios te ha hecho mucho daño. Y eres tan bendecido que das por sentado de que la bendición siempre tiene que llegar. Porque tú te la mereces. Me acostumbro tanto a ser bendecido que en el momento en que no llega la bendición, automáticamente, ¿qué comienzo a hacer? ¿Comienzo a qué? A murmurar. ¿Comienzo a qué? A criticar. ¿Comienzo a qué? A enojarme, a entristecerme, a llorar, a quejarme porque esto no me puede estar pasando a mí. ¿Por qué perdemos la responsabilidad de agradecer? Porque se te ha olvidado a ti que no has carecido de algún bien en particular, o porque, escucha bien lo que te voy a decir, no quieres reconocer que tú eres dependiente de los demás. Y si hay algo que voy a hacer morir en esta noche en ti, es precisamente el concepto de tu yo. ¿Cuántas veces usted mismo se ha escuchado diciendo, yo me fajé? Famosa expresión, yo me quemé las pestañas. Yo fui el que hice tal cosa. ¿Alguno de ustedes lo ha dicho en alguna ocasión? Mira qué bueno, son solamente 3 nada más, 2 o 3, mira. Los demás nunca lo han dicho. Esa gente, ve. Se acabó el mensaje, yo no sé para qué le estoy predicando, ve. Los demás no saben de qué estoy hablando. Pero hay esos 2 o 3 que levantaron la mano por ahí, que saben de lo que yo estoy hablando. Yo me fajé. Hoy yo voy a hacer morir ese yo que tú siempre has querido resaltar para demostrar que tú solito puedes. Y quiero probarte hoy que es precisamente tu ingratitud la que te hace pensar que fuiste tú el que lo lograste. ¿Qué me está diciendo el pastor con todo esto? Mire lo que te voy a decir. Que hay algo que daña o afecta nuestra gratitud. ¿Cómo se llama eso? La costumbre o la rutina. La costumbre o la rutina de ser ¿qué? Bendecido o ser bien correspondido. ¿Ve? Y como soy bendecido y como soy bien correspondido,
Estoy tan acostumbrado a esto y la rutina es que esto siempre sea así, que en el momento en cuando las cosas se salen del orden que yo esperaba, ahí es donde comienzo a aturdirme. Ahí es cuando comienzo a alarmarme. De hecho, es precisamente esa costumbre o esa rutina la responsable de hacer lo que te dije hace un rato, de cegarnos, de ensordecernos o simplemente de producir en nosotros esa amnesia selectiva que nos lleva a perder nuestro agradecimiento. Todos nosotros en algún momento hemos escuchado la famosa frase que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. ¿Por qué será? Vamos, quiero que piense eso. ¿Por qué será? ¿Por qué será que nos han dicho que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde? Eso quiere decir que estuvieron pasando tantas cosas buenas en mi vida, pero no lo aprovechaste, pero no te diste cuenta, pero no lo valorizaste. Y llega el momento en que cuando te lo quitan, te das cuenta de lo que tuviste, pero nunca apreciaste. Pero yo me pregunto, ¿tendremos que perder algo para valorar lo que tenemos? Pienso que no. Si lo llegamos a perder, eso significa que realmente somos personas ingratas. No tienes que perder nada para darte cuenta de la bendición que tienes en tu mano. De tanta gente que te está rodeando que te hace más bien que mal. Porque ni tú mismo eres perfecto. Así que no puedes pedirle a la gente que sea tan perfecta si usted no lo ha logrado. Por eso no hay que perder nada para saber lo bendecido que somos. Y cómo nuestra ingratitud sigue en aumento, promoviendo nuestra apatía ante el bien recibido. Quiero darte el primer principio de esta noche. Y lo quiero hacer con anestesia. Por eso fui dándole vuelta al asunto. Quiero que escriba por ahí. Todos debemos de comprender que el sinónimo de agradecimiento es que, pastor, vamos a ver, ¿qué tú piensas? ¿Cuál es el sinónimo de agradecimiento bíblicamente? ¿Cuál es el sinónimo de agradecimiento? Si vas siguiendo la línea de pensamiento que te estoy diciendo. Priscila me dice obediencia. ¿Quién me dice otra cosa? Vamos a ver. Humildad. Mira por la línea que voy. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Ajá. ¿Qué significa esto? Vamos a ver. El sinónimo de agradecimiento se llama deuda. Deuda. Toda persona que es agradecida es una persona que sabe que está endeudada. Ay, es que te se va a poner bueno. Estoy viendo las caras de ustedes como que sí. Una persona agradecida está endeudada. Endeudada por el bien que ha recibido, ya sea que se lo merezca o no se lo merezca. Y precisamente esa es la lucha de nosotros. No reconocer que estoy en deuda con quién, contigo. Mire, y eso le pasa mucho a los esposos. Cuando tú le dices, tú sabes que yo hice esto por ti. ¿Qué le está diciendo la persona? No es un reclamo como nosotros siempre hemos pensado. Esta persona lo único que le está diciendo es, tú tienes una deuda conmigo. Aunque yo escuché una vez de un gran sabio que me dijo a mí, Josué, nunca se me olvidará este consejo, es mejor deber dinero que deber favores. Porque cuando tú pagas el dinero, se canceló la deuda. Pero los favores nunca se terminan de pagar. Consejo que le da el doctor José Rodríguez a ustedes. Mejor deba dinero. Y no te estoy diciendo que te endeudes, solamente estoy diciendo es mejor deber dinero a que deber favores. Quiero que vayas al libro de Mateo capítulo 18 para que tú veas si realmente el pastor la acertó aquí. Entonces la pegó, pudiéramos decir. Pegó el pastor este concepto de agradecimiento con deuda. Vamos a ver. Esto sale de la boca de Jesús.
y yo quiero saber. Una famosa parábola, la parábola de los dos deudores. Dice la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 18. Déjeme ver por aquí, Mateo capítulo 18. En el versículo 23, exactamente, que había un hombre que debía 10,000 talentos y otro que debía 100 denarios. El que debía 10,000 talentos fue donde su señor y le dijo: mira, tengo esta gran deuda, por favor ten misericordia de mí. Y el Señor vino y ¿qué? Y le perdonó la deuda. Pero a este que le perdonaron los 10,000 talentos fue donde su compañero que le debía 100 denarios y lo ahogaba y lo maltrataba y le decía: paga lo que me debes. Y como la persona no le podía pagar el dinero, fue y lo metió a la cárcel. Estamos diciendo algo parecido como que a ti se te perdonara una deuda de $1,000,000 y esta otra persona tuviera una deuda contigo de $1,000. O sea, $1,000,000 versus $1,000, eso es una centavería. ¿Qué era lo que estaba buscando el Señor? Que esta persona, si recibió un gran favor, ¿qué hiciera? Hiciera precisamente que lo mismo con quién, con esta otra persona. Pero vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Libro de Mateo capítulo 18, el versículo 32, dice la palabra del Señor: entonces llamándole su Señor, Mateo 18, versículo 32, entonces llamándole a su Señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Quiero que escriba ahí el segundo principio de esta noche: mi ingratitud me hace tan malo como el pecado. Mi ingratitud me hace tan malo como el pecado. Mire, estas palabras no salen de mi boca, salen de la boca de ¿quién? De Jesús. Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. 33, que es el versículo que me interesa. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Mira lo que le está diciendo el Señor. ¿No debías de haber hecho lo mismo que yo hice con quién? ¿Contigo? ¿Qué le está diciendo? Óyeme, si el agradecimiento es deuda, ¿no debías tú de haber agradecido, de haber perdonado qué? La deuda. Versículo 34. Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que ¿qué? Lo que debía. Y esto es algo que voy a decir y yo sé que no te va a gustar mucho, pero es lo que dice la palabra del Señor. Cuando no agradecemos, somos entregados a demonios. Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Y mira lo que dice la palabra del Señor: métanlo en la cárcel hasta que pague el último ¿qué? Centavo. ¿Qué quiere decir? Que Jesús nos está diciendo que hasta que no agradezcas, ese tormento que ha venido a tu vida por tu ingratitud no se va a ir. Hasta que no agradezcas esa enfermedad, esa escasez, esa situación y esa aflicción que ha venido a tu vida, hasta que no agradezcas como debes de agradecer, no se va a ir. Te lo voy a leer en el original para que veas cómo lo dices. Entonces su señor llamándole dice: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me suplicaste. ¿No debías también tú mostrar compasión de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Mira lo que le está diciendo. ¿No debías tú demostrar ese agradecimiento que yo mostré para perdonarte la deuda a ti? Y su señor, enojadísimo, lo entregó a la corte de justicia, pidiendo su encarcelamiento hasta que pagara todo lo que debía. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que nosotros no agradecemos precisamente para no sentirnos en la obligación de devolver un favor. Por eso es que no agradecemos, porque yo no me quiero sentir en la obligación de devolverte ¿qué? El favor. ¿Te has dado cuenta que en algún momento dado has hecho algo tan grande por una persona y cuando le pides un favor a esa persona, la persona no te corresponde? ¿Sabes por qué no te corresponde, verdad? Porque no quiere sentirse ¿qué? En la obligación de ¿qué? De corresponder. ¿Por causa de qué?
de su ingratitud. Mire, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. ¿Quién aquí no ha hecho eso? Todos lo hemos hecho. Todos en algún momento a alguien nos ha bendecido tanto y tanto y tanto, que cuando a esa persona le toca o le corresponde recibir algo que usted hace, ¿se lo qué? Se lo niega, olvidándose de que usted tiene una deuda. Dígale a la persona que está a tu lado: paga tu deuda. Dígale a la persona que está a su lado: hasta que pagues el último centavo, no te van a soltar. Y como no agradecemos para no sentirnos en la obligación de devolver el favor, ahí es cuando usted mata la voz del Espíritu Santo en su vida. Lo que nosotros le llamamos ¿qué? Conciencia. ¿Qué pasa con mi conciencia? Por causa de la ingratitud, mi conciencia comienza a callarse y yo la voy exterminando poco a poco. ¿Por medio de qué? De mi ingratitud. Porque acuérdense que estoy callando la voz de ¿qué? De la sensibilidad y de la compasión en mi vida. De reconocer que estoy ¿qué? Endeudado. Por eso un agradecido reconoce que siempre estuvo y estará ¿qué? Endeudado. ¿Para qué? Para corresponder con el mismo bien o con más bien del que ha ¿qué? Recibido. De esta manera la ingratitud precisamente agarra fuerza en nuestras vidas. ¿Y cómo agarra fuerza? Cuando yo no quiero reconocer que soy dependiente de alguien. ¿Y cómo que soy dependiente de alguien, pastor? Porque es que a mí en mi casa me enseñaron que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, que esto es una enseñanza de las enseñanzas más feas que se le da a una mujer. Cuando usted escucha a un papá o a una mamá diciendo: yo quiero que tú estudies, yo quiero que te prepares, yo quiero que te capacites, pero yo no quiero que tú no dependas de ningún hombre. Si te duele, alaba. ¿Cuántas veces le has dicho eso a tu hija? No, y entonces mira, para la que tú la estás preparando para el divorcio. Porque si un día él te da una patada, ya tú tengas con qué sostenerte. Ya tú le estás diciendo a tu hija que tiene que estar preparada para divorciarse. Ya tú le estás diciendo a tu hija que si ella va a conseguir algo no es por la fuerza en común de ambos, sino por su propia fuerza, por su propia ¿qué? Capacidad. Por eso es que cuando una mujer gana más que un hombre, se le hace muy difícil sentirse en la posición de someterse y entregar sus finanzas al hombre de la casa. Porque dice: hello. No. La que se quemó las pestañas fui yo. La que trabajó, la que se fastidió fui yo. Y ahí es donde tu matrimonio comienza ¿qué? A irse cuesta abajo. Pregúntele a una mujer cómo se siente cuando se ha esforzado para hacer su mejor comida y su esposo no se dio cuenta. Mira cómo tú te sientes. Y esta es la expresión que más me gusta de las mujeres cuando dicen: me sentí maltratada. Me sentí herida. ¿Y cómo se siente ese caballero cuando te hizo todo el patio, te recogió el pasto, la hierba, acomodó todo, te preparó los nenes para que cuando tú llegaras salieran directo al servicio, te lavó los platos y todo? Es verdad que a un tenedor se le quedó un pedacito de arroz, el plato tiene grasa, la cuchara se le quedó la marca de los espaguetis, pero fueron 3 cosas nada más. Que es mejor lavar una cuchara, un tenedor, a que tener que lavar toda la vajilla. Pero entonces, ¿qué hace la mujer? Llega y dice: ¡ah!
Mira. Cualquiera diría, aquí no saben fregar. Y de un tenedor mal lavado, nos enfocamos en el error y no en todo el favor. Gloria a Dios. Vamos, alguien que le dé un aplauso al Señor, por favor. Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso. Aplaude por tu esposo, por tu esposa. Automáticamente hiciste ¿qué? Un espectáculo por eso. ¿Qué es lo que se nos está olvidando? Agradecer. ¿Por qué? Porque pensamos que nuestra independencia y nuestra propia capacidad son más que suficientes como para que todo el mundo reconozca que yo puedo solo. Y quiero decirte que en esta vida nadie, y tú lo sabes, pero en la hora de la práctica relacional fallas. Nadie ha logrado algo solo, ni aún Jesús. Jesús, para poder evangelizar este mundo, tuvo que conseguirse a 12 rebeldes macheteros. ¿Sí? Tiene a un Pedro que no estaba muy convertido, porque cuando fueron a meter preso a Jesús, sacó una espada y le cortó la oreja a Malco, dice la palabra del Señor. Le cortó la oreja y Jesús lo tuvo que mirar y pegarle la oreja a Marco, porque así dice la Biblia, por el error que había cometido ¿quién? Pedro. Hoy en día no tuviéramos, escucha esto, quiero que sepa esto, Jesús siendo Dios necesitó de 12. Si Él siendo Dios necesitó de gente, ¿quién eres tú para decir esto lo logré yo solo? No hay peor veneno que usted mismo se pueda meter a su cuerpo que decir lo logré sin ti. No le estás haciendo daño a la persona que se lo estás diciendo, te estás haciendo daño a ti. Porque aún siendo la peor piedra de tropiezo, si no hubieses tenido la piedra de tropiezo, no te hubieses inspirado para crecer. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a dar gracias, inclusive hasta por nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque esos enemigos nos pusieron de rodillas, y de rodillas fue que ganamos la victoria. Porque si no hubiese un enemigo, yo no estuviese de rodillas, estuviese de pie, creyendo que yo puedo. Pero el enemigo me tuvo que recordar que esto se ganaba de rodillas, que esto se ganaba dependiendo de quién, de alguien, porque solo no lo puedo lograr. ¿Qué persona que haya tenido éxito en la vida? Eso es algo que yo nunca he entendido. Usted siempre va a ver a estos grandes entrevistadores en las cadenas estadounidenses que entrevistan a la figura principal. Pero yo nunca he visto que entrevisten a la mamá, al papá, al asistente personal de ese hombre o de esa mujer. Porque ese hombre es la suma total de toda esa gente que está aquí a su alrededor. Hay gente que me pregunta, ¿cómo lo logran, pastor? Mira, pregúntale a toda esa gente que está allá. Porque yo lo único que hago es aportar una idea, contribuir fuerza, contribuir dinero, y todos nos unimos precisamente para ¿qué? Para trabajar en un bien ¿qué? Común. Esto no es resultado de Josué Rodríguez, esto es resultado de ¿qué? De la fuerza de todos nosotros, de la fe que hemos puesto en común acuerdo, que dice la palabra del Señor. Escucha bien, mira a ver si necesitas aprender a depender de alguien, no a ser parásito, sino a depender de alguien en agradecimiento. 2 o más se ponen de acuerdo. Fíjate que la Biblia no dice si tú estás solo en acuerdo, no, la Biblia dice 2 o más. ¿Qué quiere decir eso? Que hasta para recibir un milagro me hace falta. Mira a la persona que está a tu lado, ponla así y dile, y le vas a decir, si no te pones de acuerdo conmigo, no voy a poder recibir mi milagro. Dígale, porque hasta para recibir un milagro te necesito a ti. ¿Cómo el paralítico pudo ser alcanzado por un milagro de Jesús? Si no tuvo a 4 amigos que rompieron el techo y lo metieron
al lugar donde él mismo en su propia capacidad no podía ¿qué? Llegar. Por eso quítate el concepto de la mente que lo lograste tú solito. Bien es cierto, tú te quemaste las pestañas, pero tu papá te pagó los estudios. Bien es cierto, tú te desvelaste, pero la cama te la compró tu papá. Y hay gente que dice, no, pastor, usted tiene que entender a lo que yo me refiero. No. El que tiene que entender eres tú. Que si hablas mal, maltratas más. Que si hablas bien, edificarás más. Nunca te pares a decir, esto me lo conseguí quemándome las pestañas. No, esto lo conseguí gracias al esfuerzo de gente que creyó en mí. No fueron muchos, pero lo logré. Y quiero decirle a todos ellos, no tengo que decir sus nombres porque ellos saben quiénes son. Quiero decirle, lo logramos. No voy a decir lo logré, sino lo logramos. Porque aún si te quedaras solo, no puedes decir que lo lograste. Porque Dios fue tu ayudador. Diga después de mí, no fue mi propia fuerza. Diga, no fue ni mi propia capacidad. Diga, no fue mi independencia. Jesús dijo en el libro de Juan capítulo 15, el versículo 5 y el versículo 6. Juan capítulo 15, el versículo 5 y el versículo 6. Juan 15, el versículo 5 y el versículo 6 dice: yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Juan 15, el versículo 5. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque mira lo que dice Jesús: separados de mí, nada pueden hacer. Mire, y para el religioso esto puede sonar como una afrenta o como un pecado. Pero yo te puedo decir a ti lo mismo. Sin ti, yo no lo hubiese logrado. Son más, por lo menos en mi caso personal, son más los que dudaron en mí, que gracias a ellos que dudaron en mí, pude creer yo. Así que sin esa gente que no hubiese dudado de mí, yo no lo hubiese ¿qué? Logrado. Por lo menos en mi caso, a mí me gusta que me reten. A mí me gusta. Y acepto los retos. Y mientras más difíciles, mejor. ¿Por qué? Porque no tengo ningún inconveniente con eso. Pero tengo que reconocer que si voy a lograr un reto, tiene que ser de la ayuda de ¿qué? De alguien. Por eso, insisto, papá, mamá que está aquí, no le enseñes a tus hijos a que lo van a lograr solo. Porque ese es el error más grande que nosotros le podemos transmitir aquí a ellos. Versículo 6. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. ¿Cómo vive el ingrato? Seco. ¿Cómo vive el ingrato? Lo vimos en Mateo capítulo 18. ¿Vive en qué? Encarcelado. Vive atormentado. ¿Por qué? Por espíritus inmundos. Dice que se seca y los recogen y los echan en el fuego y arden. Mira la alegoría que nos está diciendo Jesús, y quiero que atiendas bien. Jesús nos está diciendo que si no aprendemos a desarrollar una vida de gratitud, el lugar que nos espera a nosotros es un lugar de ¿qué? De tormento. Te lo voy a leer en el original. Mira cómo lo dice el original. Yo soy el vino, ustedes las ramas de la vid. El que se mantiene, mira lo que dice Jesús: el que se mantiene íntimamente unido a mí y yo a él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada pueden hacer. El que no se une íntimamente a mí, ya fue echado fuera como una rama de la vid que es cortada y finalmente se seca. Y las recogen y las echan
en el fuego. ¿Y qué? Y arden. Separados no lo vamos a ¿qué? A lograr. Aún insisto, cuando pienses que has estado solo, quiero decirte que no estuviste solo. Estuviste conectado al Señor y gracias al Señor fue que lograste eso. Al ser humano no le gusta reconocer y agradecer. Nadie aquí me puede decir, sí, a mí me encanta agradecer. Me encanta, me fascina. Eso es falso. Y cuando dice eso, está hablando tu religiosidad. Porque por naturaleza a nosotros no nos gusta agradecer. Seamos honestos, nos gusta ser el cheche de la película. Nos gusta que toda la luz alumbre hacia nosotros, para que todo el mundo se dé cuenta que fui yo. No que aquel me ayudó, sino que yo fui el protagonista. Traigo un grupo de personas. Póngalos a trabajar. Y siempre hay uno que quiere trabajar menos, pero mandar más. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Porque al ser humano no le gusta reconocer y agradecer los favores que se le hacen. Porque su orgullo le hace sentirse ¿qué? Independiente y capaz de conseguir todo lo que sea por sí mismo. Mientras que cuando agradecemos, debemos de reconocer que alguien me ayudó, que no fui yo, que fuimos nosotros. Siempre he dicho, bueno, yo tengo un poema de 7º grado, lo tengo todavía escrito. Yo escribía antes. Eso es una capacidad que estoy tratando de recuperar. Gané un certamen de poesía y le titulé a ese poema Juan. Yo estaba en 8º grado y gané un certamen de poesía a nivel nacional precisamente con ese poema. Y la frase que utilicé, o el estribillo que utilicé para terminar cada verso era: Juan sonrisa, Juan corazón, Juan la esperanza de un mundo mejor. Y siempre me acordé que cuando me preguntaron, ¿quién te ayudó para hacer el poema? Cuando yo vi la entrevista que le hicieron a todos los demás, todos dijeron, no, esto fue que yo pensé en no sé qué tal cosa y pensé en no sé qué cosa y bla, bla, bla. Y cuando me preguntaron a mí, yo lo único que le dije fue, bueno, yo sé que yo no lo hice solo. Primero, Dios me ayudó. Eso fue lo que yo le dije a la persona. Segundo, el maestro supervisó. Porque si el maestro no hubiese supervisado eso, no hubiésemos traído un buen poema aquí. Sé que él no lo escribió porque lo escribí yo, pero él lo supervisó. Y los errores los corrigió él. Así que te puedo decir que ese poema es mío, de Dios y del maestro. Esas fueron mis palabras para el juez. Y el juez, cuando escuchó eso de mí, como que eso le impresionó. Y le digo a la muchacha que estaba hablando, le dice, oye, pero qué buena respuesta. Y yo contento. Y cuando vienen con el premio, la única expresión que dicen es, le vamos a dar este premio a esta persona, no porque su poema sea mejor, sino porque su concepto es el mejor. Así que yo estaba esperando que le dieran el premio a otra persona. Y cuando dicen Josué Rodríguez, primer lugar, yo estaba que miraba para la derecha, miraba para la izquierda y yo decía, ¿quién es Josué Rodríguez? Y el maestro me dijo, mira, ese eres tú, arranca y vete y busca el premio. Lo que pasa es que siempre nosotros hemos pensado que hemos sido nosotros mismos, que yo lo hice, yo lo logré, yo lo produje. Sí, somos como la hermana Cuca Gómez. Para los amigos que son de otros países, quiero decirle, Cuca Gómez es un personaje muy importante aquí en nuestro país que decía, yo lo hago, yo lo produzco, yo lo vendo, yo lo uso. Ella lo hacía todo. Entonces hay gente que piensa que con ese concepto lo va a lograr. Pero no lo vamos a ¿qué? No lo vamos a ¿qué? A lograr. Así que quiero darte el tercer principio de esta noche. Y el tercer principio de esta noche es que quiero que salgas de aquí pensando que el ser humano es el ser más dependiente que existe. E insisto, no estoy hablando de ser parásitos. Estoy hablando de esa colaboración que debemos de desarrollar. El ser humano es la creación más dependiente que existe.
no solamente necesita de otras personas, sino que también necesita de la naturaleza para poder hacer las cosas. Necesita de los animales para poder comer, necesita de las plantas para poder comer, necesita de los minerales para poder subsistir, para poder hacer las cosas que diariamente o típicamente nosotros las hacemos. Por eso nadie puede decir lo logré yo, sino que somos el ser más dependiente que existe. Y quiero que escriba esta expresión que le voy a decir. Y es que todo aquel que niega los favores que le hacen, escriba por ahí, todo aquel que niega los favores que le hacen, negará también los favores que Dios le haga. Todo aquel que niega los favores que le hacen, negará también los favores que Dios le haga o haya hecho por él. ¿Por qué tú crees que quiero trabajar contigo antes de trabajar con Dios? Pastor, pero es que el orden correcto es que trabajemos primero con Dios. Lo que pasa es que si tú lo haces con ella, lo haces con Dios. Entonces, como para muchos de ustedes Dios es un concepto, no una persona, si yo aprendo a desenvolverme con la gente, yo voy a poder recapturar ¿qué? El concepto. Repito, todo aquel que niega los favores que le hacen, negará también los favores que Dios le haga o le haya hecho. ¿Cómo es que usted me va a decir a mí? Mira qué interesante esto. ¿Cómo es que usted me va a decir a mí? Yo soy una persona agradecida y no puedes agradecer a tu jefe. ¿Cómo es que tú me vas a decir a mí que eres una persona agradecida y a la gente que está en autoridad sobre ti no les agradece? Es imposible, es imposible. Hay un concepto que se desarrolla dentro de un grupo de judíos que a mí me gusta mucho. De hecho, se cree y se entiende que Jesús, dentro de las escuelas de pensamiento que adoptó, su estilo de enseñanza fue de este grupo en particular. Eventualmente le voy a decir qué grupo fue para que aprendamos un poquito más. Y la enseñanza de esta gente es la siguiente. ¿Tú quieres saber el concepto que una persona tiene de Dios? Sí, yo lo quiero saber. Mira cómo trata a su líder espiritual y así trata a Dios. Mira cómo habla de su líder espiritual y así habla de Dios. Mira cómo murmura de su líder espiritual y así murmura contra Dios. ¿Por qué? Porque si lo hacemos con alguien que vemos, ¿cuánto más haremos con aquel que nunca hemos visto? Por eso es muy importante que nosotros nos mostremos que agradecidos. Mire, mi hermano, el que alguien haya restaurado su matrimonio no tiene precio. Y usted puede decir, no, ya yo le hice un favor al pastor. Un favor no paga un matrimonio restaurado y rescatado del mismo infierno. Por eso es que te dije, el agradecido vive constantemente endeudado. Esto que has hecho por mí me ha endeudado contigo. El apóstol Pablo dice, no le deban nada a nadie, excepto el amarse los unos a los otros. Por eso estoy endeudado contigo eternamente y para siempre. Porque usted ha hecho algo por mí, yo he hecho algo por usted. Así que estamos literalmente endeudados los unos con los otros. Quien no está acostumbrado a reconocer los favores que se le hicieron, no tiene simplemente la cultura del agradecimiento. Termino con este pasaje. No, déjeme darle otro más. Juan 17, el versículo 21. Juan 17, el versículo 21.
Hoy hubo un entierro de tu yo. Te veo pensando, sé que estás meditando en la palabra, sé que estás pensando. Quiero que repita después de mí: prohibido olvidarme, decir y hacer gracias. Saliste de un lugar y no diste gracias, regresa. Regresa, pero rápido. Ay, la gente te va a decir: ay, no, se están exagerados. No. No permitas que las palabras de la gente te desenfoque. No, esto no es exageramiento, esto es cultura. Olvidarme de darte gracias es estar más cerca de una cárcel. Es estar más cerca de un tormento, como dijo Jesús en el libro de Mateo capítulo 18. Yo no quiero eso. Yo quiero estar lejos de esa cárcel, lejos de esa prisión. Juan 17, versículo 21. Mira lo que dice Jesús: para que todos sean ¿qué? Uno. Momento. No dijo algunos sí, algunos no. Dijo todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú, ¿qué? Me enviaste. Vimos el patrón bíblico de cómo Jesús hacía las cosas, ¿verdad? ¿Se recuerda? ¿Qué hacía Jesús antes de hacer las cosas? ¿Daba qué? Gracias. Daba gracias. Termino con esto. Primera de Corintios 12. Primera de Corintios capítulo 12. Vamos a considerar el versículo 11. Para mí esto es uno de los pasajes que más nosotros deberíamos de leer para asimilarlo y reconocer no solamente el agradecimiento, reconocer el amor, reconocer el respeto, reconocer tantas cosas, tantas cosas. Lo tiene, Primera de Corintios capítulo 12, el versículo 11. Dice: pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es ¿qué? Uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos tomados, pero somos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino que muchos. ¿Ves lo que te estoy diciendo? O sea, no digas que fuiste tú. Estos somos todos, todos. Es verdad que hay algunos que no hacen nada, pero ahí estaban. Contribuyeron a eso, a no hacer nada. Sigamos, por favor, sigamos. 15. Si dijera el pie: ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. ¿Por qué no será del cuerpo? Y si dijera la oreja: ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo. ¿Por qué no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito, aleluya. ¿Cómo le dice? ¿Cómo le dice? No, es que esto lo logré yo mismito, yo. No te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de ustedes. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y a los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundantemente honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos
todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Ustedes pues son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Yo no puedo decir que no te necesito. Si a ti te duele, a mí me tiene que doler. Alguien que le dé un aplauso, Señor, por esta poderosa palabra. ¡Sí acabó! ¡Dale un fuerte aplauso! Así que el tema del mensaje de hoy es: necesito agradecerte.